Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión vamos a platicar de un tema como siempre muy interesante que tiene que ver con la masonería. Como bien me dijo el Master Naje, por favor, primero hablemos de la masonería. Así que aquí estamos presentes. Porque lo pidió. Para iniciar, pues obviamente entender que, explicar y aclarar desde un principio que nosotros no pertenecemos a la masonería. No tenemos, bueno, al menos yo no conozco así de manera muy cercana a alguien que sea masón, de manera indirecta sí. Así que bueno, lo que vamos a platicar, lo vamos a platicar desde lo que hemos leído, desde algunas cosas que hemos escuchado, pero también dejar claro que pues es simplemente una visión, una opinión sobre esto y también con mucho respeto hacia también las logias que existan y que a lo mejor digan, bueno, ¿de qué hablan estos? Pues bueno, nuestra idea no es ofender a nadie, nuestra idea no es decir nada raro, sino simplemente opinar acerca de estos temas. Así que para iniciar, pues, ¿quién quiere iniciar, mis masters? A ver, aquí los datos duros. A ver, los datos duros. A ver. Yo inicio con los datos que a nadie le interesan, pero muy bien. Sí, para hacernos los interesantes. Muy bien, muy bien. Entonces, la masonería, así tal como la conocemos hoy, tiene sus raíces en los gremios de constructores y canteros de la Edad Media. Estos gremios fueron realmente formados por maestros que construían las grandes catedrales de Europa, inclusive más atrás los castillos, ¿no? O sea, eran los constructores de la Edad Media, digamos. A esto se le conoce como la masonería operativa. Es decir, cuando hablamos de estos gremios, todos eran constructores operativos, o sea, conocían el arte y tenían el conocimiento para construir. De hecho, arquitectura. Y de hecho la palabra masón significa albañil. Albañil. Constructor es del antiguo francés que es constructor. Masón. ¿Cómo se diría? Masón. 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 Albañil. Entonces de ahí viene el significado. En efecto, también puede venir del latín, que es del latín medieval, o inclusive del germánico, que podría ser de mes o más, que es como piedra. No, pues tampoco invente datos. Okay. No, pero sí. Quiere ganar. Lo interesante de esto es que o los estudiosos de esto ven que hay similitudes al término masón en diferentes idiomas. Entonces eso hablaría que inclusive los mismos masones pudieron haber influido en los lenguajes de estas culturas. Pero bueno, entonces tenemos la masonería operativa, que son los constructores reales, y ya después empieza a formar lo que se conoce como la masonería especulativa. Okay. Esa es donde ya empiezan a entrar personas que ya no son constructores, como por ejemplo filósofos, grandes pensadores, y ya se le empieza a dar un sentido más filosófico. Ahora, se supone que en las mismas bases de la masonería tengo entendido que se supone que toda la masonería surge desde un primer masón que tenía un nombre como árabe, que se supone que fue el que construyó el templo de Jerusalén, ¿no? No, el templo de Salomón. ¿El templo de Salomón? No, bueno, Jerusalén. Que representaba a los humanos. El templo de Salomón lo usan más bien como un simbolismo, ¿no? Pero se supone que, o sea, en su filosofía, en su ideología, Hiram Aviv. Vienen de Hiram Aviv, ¿no? Bueno, no es que vengan de él, sino que usan su historia. De hecho, las referencias de Hiram Aviv vienen en la Biblia y vienen en Segunda de Corintios y en Primera de Reyes, algo así. Con razón son los datos duros. Entonces, no es que venga de ahí la historia, pero sí se basan en esa referencia para tener una simbología. Ok, pero ¿está usted 100% seguro y negaría que la masonería viene de ese primer ser humano? No podría, definitivamente no podría. Okay. Entonces ahí queda la duda. De hecho, ¿no? Yo creo que podríamos decir eso, ¿no? O sea, como tal, el origen de la masonería todavía se discute incluso dentro de los mismos masones, ¿no? Y en las universidades y todo. Y todo, porque no hay como un momento en específico. O sea, hay unos que piensan que fue en tal fecha, como bien lo decía Master, pues digamos, la oficial, ¿no? La oficial, que es 1717. O también dicen que desde Egipto, ¿no? Los constructores de Egipto. Es lo que iba a decir, los templarios. Que también hay escritos y hay diferentes relatos que dicen que proviene de los tiempos del Corpus Hermeticum. Bueno, o sea, que ya son, de ahí se hicieron los fundamentos que se tomaron para fundar la masonería. Fundándola. Exacto. Bien fundada. Ahora acá, bueno, Master Ponchito. No, adelante. Otro dato interesante es entenderlo de los dos ritos principales.
el primer, el primer rito es el rito de York, ¿Fue de rito? el Fue de rito, de rito. pero tenemos el rito de York y tenemos el rito escocés, que es el que conocen como el aceptado y antiguo. Es que ahí le va, a ver qué opinan, Masters. Mira, se supone que lo que más o menos escuché por ahí es que se supone que se inicia con este señor Javif, porque no me acuerdo el nombre completo. Hiram Hiram Javif, Javif. el buen Hiram. Entonces se supone que él tiene estos conocimientos secretos superpoderosos que vienen desde tiempos muy antiguos y que construyó el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, que hay muchas historias ahí, porque además hay que entender que la masonería es muy antigua, entonces se va a perder en los siglos, en el tiempo, y las historias pueden ser unas muy positivas y otras pueden ser muy negativas, ¿no? Y también hay mucha fantasía, Hay muchos mitos. y también hay inventos. Dentro de esto se supone que este señor tenía conocimientos muy avanzados precisamente de geometría y del trabajo con las piedras, y se supone que cuando empieza a enseñarles a otras personas estos conocimientos, no quiere que todo el mundo lo sepa, porque supuestamente podría ser conocimiento que en manos Peligroso. equivocadas, exacto, podría ser peligroso. Entonces se supone, según esto, que por ese motivo lo toman como el iniciador de esto. Llama la atención que, pues, en los símbolos de la masonería tienen que tener la escuadra, tiene que tener el compás, tiene que tener un mandil y, sobre todo, eso es muy llamativo, una palita de albañil, ¿no? Porque se supone que es, pues, ese primer Javif que era el que lo hacía. Ujú. Se supone que se mantiene así con el tiempo y, de hecho, en lo que escuché, inclusive se cree que respetaban a la religión, por ejemplo, católica. Eran como muy respetuosos de eso, de eso. Y se supone que en sus directrices también tenían que creer en el gran arquitecto o Dios. Pero se supone que conforme pasa el tiempo y cuando llegan precisamente a Francia, cuando viene esa época, es cuando comienzan a haber ya diferentes, vamos a llamarles ramas, y surge esto que es la francmasonería o también los Freemasons, los masones libres, y surge, según yo, también estos ritos, ¿no? El rito escocés y el rito... De York. Primero sale el de Y York. ahí es donde también hace nexo con la orden del Temple, ¿no? En esas épocas. Más Bueno, antes. Ajá. Es que lo que hay que considerar es que, por ejemplo, el rito escocés es el que maneja lo de los 33 grados. Ajá. O sea, todo empieza con las bases, que es los primeros 3 grados, que es de aprendiz, compañero y maestro. Y alguien que no ha escuchado esto, Master, ¿qué es esto de los grados? A ver, ¿cómo está eso? Son como los niveles de conocimiento que vas adquiriendo y vas avanzando al ir haciendo también un trabajo interior. O sea, aquí hay que considerar que los masones, por eso hacía la diferencia antes entre los que eran constructores, realmente tenían, y esto es interesante porque tenían técnicas muy avanzadas para hacer las construcciones. Y entre ellos se pasaban esos secretos, pero tenían que ser constructores. Después, cuando viene la parte más filosófica, esta parte de la construcción ya se canaliza más hacia trabajar en el templo interior, en la construcción del templo interior. Bien. Entonces, aquí tenemos esas 3 primeras fases, pero una vez que completas como masón, que le llaman a la masonería azul, esas primeras 3 fases. Como que sabe demasiado el ave, ¿no? Sí, ¿no? Y Está medio raro. claro que no soy masón, sino que me metí como sí, ñoño a investigar. Claro. Pero después de que tú acabas esas 3 fases, tú ya puedes elegir si quieres seguir el rito escocés, que es el de los 33 grados, o el rito de York. ¿Cuántos grados tiene? Son como 10 grados. Pero ese tú lo escoges o a ti te asignan. No, tú eliges, qué Ok. camino seguir. Hacia Y dónde en el vas. rito de York es donde se presentan unos grados que tienen que ver con los templarios. De hecho, el más alto es un grado de la orden templaria. Pero bueno, nuevamente, solo es lo que conocemos por encimita, ¿no? Y tomando en cuenta que como pasó mucho tiempo, son diferentes versiones y esto es como en la actualidad, ¿no? En la actualidad, correcto. Y es un poco como en la alquimia, ¿no? Que se trataba de transmutar el plomo en oro. Aquí realmente la arquitectura que hablan los masones se dice, como bien lo explican ahorita, es que de alguna manera habría que construirse por dentro. Habría que conocerse para construirse por dentro. Y uno de los grandes principios de la masonería es tener la creencia, la fe en algo superior a ti, independientemente del credo. Estamos viendo que ahorita a lo mejor en sus orígenes, como lo decías, Master, pues pudo haber tenido más una orientación que otra, pero más adelante. Y se dice en los mitos, ¿no? Que es una sociedad secreta, pero realmente se dice que es discreta, porque solamente las personas con conocimiento son los que pueden llegar a esta información.
Y de hecho, pues masón en la actualidad, en las formas que se dice de manera genérica, es que es una persona de buenas costumbres. Es decir, es una persona que va a templar su carácter, no es una persona reactiva, es una persona que va a aspirar a su mejor versión interna. Como usted, Masterman. Bueno, Sí. pues es que ya es una cosa tremenda, ¿no? La personalización. Entonces, pero básicamente, aquí es importante esa G, que algunos la relacionaban con Dios, no Ah, necesariamente. Esto que dices de la G es porque el símbolo masónico es el compás de escuadra y una G que va en medio. Es correcto. Y realmente se dicen que es el gran arquitecto, no es que Pero digan no Dios. se sabe. No se sabe, sigue siendo un misterio, pero se va, Bueno, para Eh, los que no somos parte de las logias. los que no han alcanzado este nivel, entonces no lo saben, pero esto es importante, no es secreta, sino discreta, es una forma de construirte por dentro, y algo muy Creo que también representativo. aclarar que no es una secta. ¿Cómo? Que no es una secta. No, no es una secta. Porque Pero ¿por también, qué la no es mejor secta? ¿Mande? ¿Por qué no sería secta? pero porque no, o sea, no es, no aplica, no aplica en el sentido. ¿Por qué? ¿Qué traes? en O el sea, sí, sentido- pero ¿por qué no? Sí, pero no. O sea, una secta está basada como en ciertos principios Dogmas y rígidos. fundamentos, como doctrinas y ciertos ritos, ¿no? Ajá, que no te puedes salir Pero- de ellos. Pero ellos mismos dicen que no son una secta. Bueno, Podría llegar a o ser, ¿no? religión, ¿no? Porque- Que no es una religión. Porque se supone que también los masones pueden ser libres de creer en lo que quieran, Es siempre y absolutamente. cuando crean que exista un Algo Dios superior. un supremo creador. Sí, sí, Y que no creas que tú eres también el sea, punto y que final de la también sea evolución. prioridad su masonería, ¿no? Y dentro de este discretismo, pero no secretismo, ¿Discretismo? no, que dije, Discrecidad. Secretismo. Discreción. esta discreción en vez de este secretismo, lo más importante son los símbolos. Hay símbolos que son, por ejemplo, como el compás, como la escuadra, como la G, y hay otros símbolos, por ejemplo, en apretón de manos, en las firmas que ponen 3 puntos, se dice, y también hay otros en la forma en que procedes. Por ejemplo, muchas veces cuando alguien está hablando en público, la gente que es masona sabe que es una persona masona por ciertos rasgos, por ejemplo, el sentado, la forma El de parado. mover las manos, ¿vale? El parado. El Con parado los de manos. piecitos que están como en escuadra, ¿no? También. Claro, las posiciones. Entonces aquí es algo importante. El simbolismo es la forma encriptada en donde se va pasando una información de generación en generación o de discípulos, maestros, compañero. ¿Por qué? Porque se trata de que este conocimiento no caiga en las manos equivocadas, sino que pasen por un proceso. A lo que voy es eso, que a lo mejor en su sentido original existía, podríamos decir que existía una sola masonería. Estamos hablando de tiempos muy antiguos, pero conforme fue evolucionando y vinieron también otros ritos, bien es inevitable decir que de ahí, por ejemplo, salieron los Illuminati de Baviera, ¿no? Se incendieron. Y entonces también existen, o sea, esto nos lleva a la conclusión que efectivamente hay masones que son buenos o han sido buenos en la historia y muy famosos, y también ha habido masones terribles y malignos, ¿no? O sea, no es Como en todo. Correcto. como en todo. Ajá. Sí. Y ya lo que me faltó compartirles es que, por ejemplo, en la arquitectura eran conocimientos muy especializados. En esos tiempos, por ejemplo, si tú tenías un castillo, no podías ser rey si no tenías un castillo. Claro, claro. O sea, podías tener muchos títulos, pero Es para como ser... una papa. Si no eres sin un catsup. loco. ¿Mandé? Si no eres Una un papa loco, un sin rey sin catsup. castillo, imagínate. Exactamente. O una papa sin catsup. Una papa sin caso, diría Gloria Trevi. Diría tu mamá. Así mi mamá. Entonces, aquí hay algo importante. Ellos tenían no solamente conocimiento hermético, sino principalmente también de arquitectura, de construcción. Estos Coincido. arcos especiales en donde el peso caía en la punta del medio Y proporción áurea. y Sí. proporción áurea. Y muchas construcciones y catedrales se hicieron basadas en esos fundamentos. Y que de hecho estaban formadas para que de alguna manera cuando tú entraras, si eras un conocedor, pudieras como sentirte en la atmósfera. Pero si no eras como que te sentías chiquitito ante unos grandes monumentales techos. Pero prácticamente todas las iglesias góticas Sí. fueron hechas por masones, ¿no? Inclusive los Sí. castillos, o sea, de Sí. hecho el término de Freemason, como se conoce en inglés, o masón libre, ¿Y por qué bien- lo dice despectivo así? es que viene de la época medieval, de que había constructores que eran libres de salir a construir fuera del feudo al que pertenecían. Claro. Entonces era como que tenían carta libre para moverse de un feudo a otro, y desde ahí viene la palabra de Freemason. Pero sin dar los secretos. Sin dar los secretos, y ellos eran los que construían los castillos, o sea, desde entonces, pero no perdamos eso de vista, o sea, todo inició con un conocimiento muy avanzado en la construcción antes de ser filosófico, ¿no? Y se supone que tienen que tener, o sea, hay 3 palabritas, ¿no? Que son clave de la masonería, ¿no? Que están muy
obvias, por ejemplo, en Francia, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 palabras? Fraternidad, libertad y igualdad. Es interesante que en Francia esté así y que desde tiempos antiguos se ha demostrado que son 3 frases o 3 palabras o 3 principios Y que los grandes cambios, ¿no? ideológicos masónicos, ¿no? Y que los grandes cambios de paradigmas sociopolíticos, económicos, vienen siempre, particularmente en el pensamiento de la Ilustración en Francia, ¿no? Sí, está muy interesante y yo lo que quería platicarles es algo adicional de Hiram Abiff y creo que también muchas cosas que se mueven alrededor de los masones también tienen que ver con esto, parte del mito, y es que Hiram Abiff cuando construye el templo de Salomón los construye con conocimientos secretos y hay por ahí parte del mito que dice que eran conocimientos tan avanzados y que no pueden ser para todo el público, que la gente que ayudó a Hiram Abiff a construir la mataron para que esos conocimientos no se distribuyeran y a Hiram Abiff lo elevaron al cielo, porque él era el único que tenía derecho a conocer esos secretos. Pero aquí viene la gran pregunta que yo sí diría es, ¿de dónde viene este conocimiento? Para mí, ¿no? O sea, realmente para mí vendría de una época todavía mucho más antigua. O sea, excelente. para mí vendría de una época, para ser un poco más específico o tomar un dato que a lo mejor todavía puede ser más antiguo, pero para mí sería de la Atlántida. Sí, hay una, Concuerdo. pues hay diferentes alusiones, precisamente ahí Masterlen, en donde dicen que el origen de todos estos fundamentos, como decíamos hace rato, viene de las tablas esmeraldas, ¿sí? Del conocimiento de Thoth, de, como decíamos, el Corpus Hermeticum y muchos documentos que fueron hechos en esa época, que también son conocimiento procedente del viejo continente Atlante. Es que ahí está el asunto, ¿no? Que como les explicamos, como se mezcla también y es tanto tiempo con la fantasía, también hay muchas cosas que siento que pueden ser exageradas, pero sí creo, ahí le doy un punto a mi Masterlen, o sea, coincido con usted, de que podría ser conocimiento antediluviano, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Podría. Porque si hay una línea ahí entre esta relación, sobre todo geométrica, con templos como la Gran Pirámide, el Templo de Salomón y todas estas Le voy a dar cosas. un dato que yo creo, a ver. Cuando hicimos, ¿te acuerdan cuando platicamos acerca de unos personas de YouTube que están trabajando y están haciendo algunos trabajos en Barabar, en las Sí. pirámides y todo esto? Y que ellos descubren que cuando empiezan a hacer las mediciones en ciertas zonas de la Gran Pirámide, en ciertos lugares de Perú, descubren que todos están construidos en metros, ¿no? Y entonces dicen, pero ¿cómo es posible si el metro se da a conocer hasta 1700 y tantos? Exacto. Curiosamente, cuando existe toda esta ya la masonería como más oficial, y Claro, pareciera que los masones traen como el metro, ¿no? que traen ya ese conocimiento. Pero, ¿cómo es posible que todos estos monumentos ya hayan sido construidos con este conocimiento? O sea, quiere decir que por lo menos hay un grupo de personas de la antigüedad que tienen estos conocimientos que después fueron pasando de generación en generación y obviamente eran secretos, Sí, ¿no? pues acuérdate que existe también ahí, y eso es histórico, no son datos ficticios, la Gran Logia Blanca, ¿no? Que contiene gran parte de esos conocimientos que son muy, muy, muy antiguos. Ahora, también, por ejemplo, Washington, ¿no? Estados Unidos, pues realmente esto que les platicamos que primero sucede en Francia, que es donde o sea, se supone que según los principios masónicos, la idea es, como dijo Masternaje, es crear un ser humano que sea feliz, digamos, ¿no? Ujú. Y que viva precisamente con principios morales, con virtud, con honor, con todo esto, pero creciendo. también, ¿y con qué? Creciendo. Creciendo. Conciencia. Y al servicio, ¿no? Al servicio, y la idea es también que ayudar a la humanidad a evolucionar, ¿no? Dentro de eso, pues se supone que por ese motivo, desde tiempos muy antiguos, comenzaron a meterse precisamente en la política, en la historia, en la filosofía, en muchas cosas. Ahora, esto que les contamos, donde pareciera que en Francia es como donde se notan más, es donde se hacen más notables, ¿no? Más vistos. Después ese mismo grupo es el que también va hacia Estados Unidos para ser los padres fundadores de Estados Unidos. O sea, podríamos decir que Estados Unidos es un país que se funda con principios masónicos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Tanto de Francia Sí, como de Inglaterra. En ¿no? parte, sí, en Si gran vemos- parte. Si vemos los hechos históricos, o sea, la masonería su historia vendría desde Francia antigua, ¿no? Pero se empieza a formar oficialmente en Inglaterra, que es donde aparece la primer logia oficial en 1700. Que ahí sigue, de hecho. Y- Ahí está. Y ahí Ajá, sigue, y de ahí ajá. sale el rito de York, por eso se llama York, y también el rito escocés, ¿no? Que finalmente es parte de esa zona y del Reino Unido, ¿no? Bueno, Escocia no es parte del Reino Unido, pero bueno, me entienden, es de esa zona. Tú dilo, Master.
Entonces, el tema es que justo esas dos potencias, digamos, en esos tiempos, son las que están mayormente relacionadas con la fundación de Estados Unidos. Por un lado, Inglaterra, que finalmente es el reino que conquista Estados Unidos, y por otro lado, Francia, que participa mucho en que precisamente Estados Unidos se vuelva un país libre, ¿no? Y en lo que tú estás diciendo, mi querido Maserabe, es también George Washington, es uno de los primeros masones reconocidos en la historia norteamericana, ¿no? Nomás no pegue mucho en la mesa porque sí se siente el del poder. Sí, sí. Eran, ¿qué? Entonces, tambores. Pareciera que ese plan de Estados Unidos, o lo que se formó como el país de Estados Unidos, no sé, habría indicios, y no estoy asegurando que así sea, pero habría indicios de que hubo una fuerte influencia masónica. No, pues, de hecho, o sea, hay una pintura o un dibujo famoso que se supone que es la creación del Capitolio, de la primera piedra ahí en Washington, y traen todos la vestimenta masónica, ¿no? O sea, No, y también está George Washington, como tocando con un dedo a la humanidad, que es cuando alcanzan un estado como de conciencia muy, muy grande, sí, sí. y se convierten, vamos a ponerlo, no en dioses para ejercer un poder sobre los demás, sino para elevar la conciencia de un pueblo entero. Ahí yo creo que hay que aclarar algo muy, muy importante, que no es que quien quisiera, por ejemplo, ser masón o elegir ese camino, lo hiciera exprofeso para ostentar una posición de poder político. No. O de ser presidente o de ninguna de estas cosas. Antes. Que no era la misión de la masonería como tal, pero sí que muchos gobiernos, muchos reinados o mucha gente que estaba en el poder adoptó la masonería como una forma de vida, ¿no? O Benito Juárez, que también Sí, fue masón, ¿no? Y hay un principio que Juan Bolívar. Creo que sí es bueno aclarar eso, que la masonería no existió en un principio para ser el parte poder. del poder, ¿no? Ajá. No, O sea, y de hecho, por ejemplo, ese corazón que tienen altruista, por ejemplo, se decían que ellos se cultivan a sí mismos para una vez que se han desarrollado, poder hacerlo, eso expansivo. Pero, es decir, no se pueden hacer grandes cambios en la humanidad si tú primero no te has autotransformado, ¿no? Ahora, aquí el problema es que, como hemos dicho desde el principio, no existe una sola masonería, sino que también existieron ramas de la masonería original. Y la sigue habiendo. Y la sigue habiendo. Dentro de estas ramas hubo un grupo también que le declaró la guerra total a la Iglesia Católica, y por eso también la Iglesia también atacó a la masonería. Yo creo que fue al revés, ¿eh? O al revés. Sí. Pero entonces de ahí vienen estas ideas también que han pasado mucho en los medios normales, en el mainstream, que es que todo masón es malo, ¿no? Cuando no necesariamente es así, ¿no? Pero entender que sí hay grupos que podríamos decir que sí son, o que tienen ideas que no son muy bonitas, ¿no? Pero no podemos englobar a todos los masones, ¿no? No, y también por el otro lado, por ejemplo, la logia de York en Estados Unidos es muy característico que hay mucha influencia cristiana. Inclusive muchos de sus rituales, es lo que te decía, mucho conocimiento es de la Biblia, trabajan mucho con el tema de la Biblia. Y es que en sus principios, o sea, en sus bases, tenías que ser católico, de hecho, o sea, en sus principios, en sus bases, ¿no? Entonces, es interesante cómo ha cambiado con el tiempo y tanta desinformación también, ¿no? Sí, y dicen, bueno, está en internet, que uno de los ritos de iniciación, una de las partes principales del rito de iniciación, es que experimentas tu propia muerte, donde renuncias a quien has sido, digamos, un propio en otras filosofías, al personaje, al ego, a ese yo egoísta, sino que ya eres parte de una gran fraternidad. Y es que en todo rito gnóstico siempre está esa parte, ¿no? Justo. Siempre es un componente crucial. Y me llama la atención porque, por ejemplo, cuando tú tocamos temas de plantas sagradas, pues, por ejemplo, la ayahuasca es esta liana que nos permite realmente tener una experiencia, se llama la liana de la muerte, ¿no? La soga del muerto. La soga, porque te permite tener esta muerte del ego. Pero entonces ahí yo, si escucho esto, me haría usted pensar que los masones practican eso. De hecho es, bueno. No. Haciendo esa aclaración para no que se peleen. No vaya a creer la gente que los masones practican con la ayahuasca. No, yo a lo que voy es que ellos de alguna manera creo que se fueron conformando de sabiduría ancestral y también de sabiduría que muchas veces era tomada en cuenta como primitiva, pero la fueron integrando en una sola forma. Pero ejemplo, yo seguiría pensando que usted está diciendo que sí toman plantas, maestro. No, tienen diferentes bueno, no sabemos. Podría ser que en algún momento lo hagan, pero no es que sea así como una regla. ¿Y usted qué sabe, maestra? Usted que no es de ellos. Yo que no soy masón, ya claro que en verdad no soy masón. Entonces,
es el rito de Hiram Abiv. Yo no creo que usen plantas, ¿eh? Sí, No, yo tampoco, pero digamos, sí creo que pueden ser hay libres un de usarlas. perfume. O sea, no hay sí creo indicios. que pueden ser libres de usarlas, pero no creo que dentro de los preceptos y las enseñanzas estén las plantas. No, lo creo. Y más bien lo que yo quiero conectar con lo que dice Master Ponchini es el relato de Hiram Abiv, que es el que se usa como ritual para precisamente renacer. O nacer de nuevo, diría. Claro. Sí, porque la historia de Hiram Abiv es que él, al ser el maestro del templo de Salomón, tenía el mayor conocimiento. Y 3 miembros masones que querían ese conocimiento, pero no querían esperarse a hacer el trabajo, terminan asesinando a Hiram. O sea, terminaron moridos. No, ellos no terminaron moridos, terminó morido Hiram Abiv. Hiram, lo mataron. De hecho, en el rito es interesante que el simbolismo es que uno le pega con la escuadra en el pecho, creo. Qué bueno que explicó en el pecho. En el pecho, le pega. Tardó. Creo que con el compás en la garganta y con el mazo en la cabeza. Eso debe de tener un simbolismo. Claro. Posteriormente van y entierran a Hiram. Y después, al día siguiente, el rey Salomón manda a llamar a Hiram y no lo encuentran. Y es cuando lo buscan y encuentran su cuerpo. Y los compañeros masones lo reviven. Entonces, ese ritual se hace en esa simbología de que cuando dentro de la masonería azul, o sea, los primeros 3 grados. Y no sabe, dice. Ajá. Pero esto es importante porque, bueno, dentro de esos primeros 3 grados, cuando tú alcanzas el nivel de maestro, se hace ese rito diciendo que pues vas a morir y vas a renacer como un maestro. Pero ahí no termina, o sea, el progreso continúa y ahí es donde eliges si vas por el rito de York o por el rito escocés. Sí, pero tengo entendido que esos primeros, o sea, no sé bien el número, pero los primeros grados es como que El filtro. ya eres masón, pero todavía no eres un maestro, ¿no? Exactamente. Estás chavo. Ajá. Exactamente, porque es aprendiz, compañero y maestro. Eso. Pero, ajá. por ejemplo, para completar el nivel de maestro, en el rito de York tienes que alcanzar el real arco. Ándale. Entonces se vienen otros 4 grados más. Lo que intento decir con esto es, pues, mucho o se ha extendido este rumor de que los masones controlan el poder y demás, y realmente no sabemos si esos, por ejemplo, en el caso de México, si esos políticos que han sido masones y que no han utilizado el poder bien, realmente a lo mejor solo se quedaron en la masonería azul, ni siquiera alcanzaron niveles más elevados donde se les estaría exigiendo un nivel más profundo de trabajo en sí mismo, ¿no? Ahora, ajá. Diga. No, doy adelante, por favor. Es que lo que le iba a decir nada más ahí complementariamente es que el hecho de elegir el camino de ser masón no necesariamente produce que la persona mantenga ciertos valores en integridad, ¿no? Correcto. O sea, ha pasado y lo hemos visto. O sea, se supone que supone que debería ser así, ¿no? pero sí ha pasado que se ha corrompido la conducta de mucha gente que ha practicado la masonería, que ha estado también en los círculos de poder o en otros, en las industrias, en las empresas, y que no precisamente tienen esos valores en su conducta habitual, ¿no? Ahora también podría existir un grupo, una secta, una logia que ni siquiera es pública, ¿no? Y que realmente sí controla que todo, tenga ¿no? más tintes de secta. Y que a lo mejor tiene sus Completamente. raíces en esto, ¿no? Sí, O fue sí, sí. un grupo de masones que se volvió loco de poder, ¿no, mi Master Ren? O inclusive, También. por ejemplo, masones que llegan al nivel azul y pasa como con la historia de Hiram, que se dan cuenta que para alcanzar un mayor conocimiento hay que trabajar más y hay que tener una cierta disciplina y hay que hacer un trabajo interior y dicen, pues no, eso no nos gusta y nos salimos, ya tenemos el grado de maestro, nos salimos y formamos Exacto. nuestra propia logia y todos. O también existen estos rumores de los mismos masones donde se dice que inclusive hasta por dinero pasas de grado, ¿no? O sea, como que ya hay un interés político, Que ya hay ¿no? corrupción. Que ya hay corruptela. Sería gacho. Tiene Pero- tintes de religión. Y Sí. volvemos a lo mismo que esto ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Sí. Algo más que quieran agregar, mis maestros. Estamos llegando al cierre Al de cierre, este al cierre, programa. cierre. Lo veo con ganas, Cierre. Master Hoy Ren. entendí Lo veo por qué ganón. Juay de Rito. ¿Por qué Juan de Rito? No sé. Se merece un papadazo. Y yo creo que es importante, si nosotros tomamos de cualquier filosofía. No soy animais. No, pues, ajá. Ahora Porque sí, es estaban que los estaban tlapalacios. Ya, Ya. Yo creo que algo que a mí me queda como aprendizaje es esto de aprender a dominarse a sí mismo. El ser humano, me gustó que todo esto que dijiste que no tenía ni idea, que era, por ejemplo, del compás y dónde pegaron.
Ah. ¿Y no, Es se te hace, interes- ¿no se te hace raro, Master Richard, que hable de lo del nivel azul y los dos estén vestidos de azul? Sí, eso está Es raro, muy, muy es raro. extraño. Sí, ¿Cómo los ves? Mm, Es raro. Algo ¿Verdad? pasó aquí. Qué obvios, de Disculpe, verdad. y que qué se hayan obvios. sentado juntos Ajá, también. aparte, así de- y que se estén Pero agarrando la pues ahí se los piernita. masones sin razón. Bueno, pero hay color verde. Por eso nosotros venimos de verde y, Ah, eso es por marihuana. Y luego hasta se y luego cantan. está Masterland del Hasta se color beige. cantan una canción. Yo con lo que me quedo de los masones es que qué bonito es cuando el ser humano aprende a convivir en equipo y se olvida un poco de su yo individual para formar un yo mucho más grande. Yo con eso me quedo. No, pues yo también. Sí, está muy bien. Yo También. les quiero leer. Aplauso. Papalausos. Aplausos. Yo les traigo aquí ¿Algunos ritos? algunos masones famosones. Iván Donaldson, Ahí les va, agárrense. Ajá. Master Ponchino, Iván Donaldson. Famoso, ¿no? Lenin, No, No. Montesquieu, Ah, Saludos, hay que mandar saludos a todos. Voltaire. Ricardo Ferrón, Saludos. Voltaire, Órale. Benjamin Franklin, ah, Mm. Alfonso Torres. George Washington, ese, Amadeus Mozart, Ah. Claro. José A ver. Bonaparte, Mm. Napoleón, Galileo, Abelardo Simón Cruz. Bolívar, Simón. Josep Garibaldi, Ah. Ben- Lenin Benito Trujillo. Juárez. Samuel Colt, que quién sabe quién sea, pero también fue, Saludos. quien lo conozca, saludos a Avi, Samuel Colt, inventó la Lenin- Colt. Lenin Trujillo, ahí está. León Tolstoy, Ah, Master Ave, Mark Twain, tú las traes. Santiago Ramón y Cajal, que quién sabe, un primo, es un primo que se me pasó aquí en la lista. Ok. Oscar Wilde, Órale. Arthur Conan Doyle, Ah. Henry Ford, Mire. Rubén Darío, Winston Churchill, oye, pues muchos. Sí, pues acuérdate Sí, que Benito Juárez. ilustres, Antonio ¿no? Machado. Han No, tenido- no olvide a Benito Juárez, Master. Claro. Ahí viene. Douglas Es que MacArthur. son tantos que Ya está, se los está saltando. Franklin Roosevelt, Francis Roosevelt. Roosevelt. El Frankie. Clara Campoamor, Claro, Clara Campo, claro. Edgar Hoover, ¿Cómo? Fundador del FBI. Edgar Hoover, El de las lavadoras. Edgar Hoover, Edgar Hoover. El fundador del FBI. Enrico Fermi, miren, quien fue Enrico que no sé qué hizo, pero bueno. Como que no sabes. No, sí, es el reactor de la Qué bomba atómica. bárbaro. Qué. John Wayne, John Wayne. John Wayne, Salvador el- Allende. el cowboy. Cantinflas, También, cierto. también. Podríamos hacer un programa de Cantinflas, ¿no? Sí. Cantinflas Aldrin. y la masonería. Buzz Aldrin, Shaquille O'Neal, ¿cómo ves Shaquille O'Neal? Shakira. Wozniak, No, ¿qué pasó? Steve Buzz Wozniak. Lightyear. Steve Wozniak, Steve Wonder. fundador de Wozniak. Apple. Wozniak. de Apple, Benito Juárez. No, ver, pues la ya. lista es interminable. Bueno. Bueno, yo algo interesante. Ya hay masonería también con mujeres. Es Que que antes no. no existía. Eso también. No. Se supone que en el rito de York no hay mujeres, según yo tengo entendido. Y en el escocés, según yo sí. Según no habían y ahora ya hay. Si ustedes saben información, por favor, dejen en los comentarios qué Qué opinan. rico. ¿Qué opinan de todos estos temas? Díganos también si estos caballeros de azul están ocultando su identidad y hemos sido engañados, si son Somos el masones, si no lo electromagnetismo sabemos. masón. Dinos si eres mujer, si quisieras ser masona. Sí, dinos si eres También. mujer Ujú. y si si eres quieres ser masona. masona. Ajá. Amazona también puede ser. Amazona. Amazona. Todavía Órale. mejor. Ujú. Y bueno, pues papalausos, masters. Aplausos. Aplausos. Bendiciones. ¿Y el profetizo es masón? Órale, Sí, vas. ¿no? Puede ser.